SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, ya fresquita, más fría, ya bajan las temperaturas y cuidado a partir de hoy, sobre todo mañana y el viernes. Vamos a empezar porque el ambiente está fresco, pero el ambiente político está más bien caldeado. Hay una ciénaga de lodo en la que se revolcan determinados personajes que hasta ahora ocupaban puestos relevantes en la política nacional, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles. Y con Joan Subirats. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar. Vamos a ello, porque además a las 9 hay sesión de control al Gobierno y vamos a escuchar y vamos a poder ofrecer a los oyentes la pregunta que le vaya a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, justo el día después de que hemos conocido el contenido de ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero también el día después en que hemos conocido la detención del presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular en Almería. Es decir, que hay corrupción en los dos lados, aunque la especialmente grave es la que afecta a alguien que ha estado hasta hace 4 días ocupando un puesto de muchísima responsabilidad en el Partido Socialista, que es el partido que junto con Sumar gobierna ahora este país. Vamos a desgranar todo el informe de la UCO, que ha colocado a Santos Cerdán en una posición todavía más comprometida. Según la Guardia Civil, empezó a construir la trama antes incluso de ser secretario de organización del Partido Socialista. O sea, viene de antes la trama de Santos Cerdán, cobrando comisiones que se sitúan en el 2%, cobrándoselos a Acciona. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles. Vamos a ir por partes. Primero, vamos a explicar bien cómo lo hacía, porque hasta ahora la UCO no encontraba por dónde se había canalizado el dinero. La clave, Ángels, es la participación de Santos Cerdán en Servinávar. Hasta ahora constaba solo un documento incautado al gerente de la empresa, Anchón Alonso, que otorgaba el 45% de las acciones al político. Cerdán negó efecto alguno. Dijo que estuvo a punto de abandonar la política, luego se arrepintió y como prueba alegó que ese contrato jamás se había elevado a escritura pública. Pero ahora la UCO aporta un indicio más. Unos meses más tarde de ese reparto de acciones, Anchón vende una pequeña parte de su propia participación en la empresa y vende las acciones inmediatamente anteriores a las de Cerdán. Anchón vende de su propia parte, porque la de Cerdán era del secretario de organización, ya tenía dueño. Todo arranca, Ángels, en Navarra con un acuerdo de colaboración entre Acciona y Servinávar en 2015. Las empresas obtienen adjudicaciones a las que concurren en forma de UTE en la comunidad foral. Con la llegada del PSOE al gobierno, Santos Cerdán coloca a Koldo García en principio como conductor de Ábalos. Koldo tiene una relación de sumisión con Cerdán, sabe que le debe todo y se refleja su subordinación en los WhatsApps, cómo le presiona a Cerdán, cómo le dice a la orden jefe, y la trama salta al Ministerio de Transportes. A cambio de supuestas mordidas para Ábalos y Koldo, se amañan contratos para Acciona en Logroño, Sevilla o San Feliu de Llobregat. Tras la adjudicación, Acciona firma con Servinávar memorandos de entendimiento por los que paga el 2% neto de la adjudicación. Son las supuestas comisiones, porque los pagos se producen contra facturas por conceptos genéricos y sin que consten trabajadores, excepto en una ocasión, cuando el contratado es el cuñado del propio Cerdán. El 75% de los ingresos de Servinávar, hasta 6,7 millones, Ángels, procedían de Acciona. O sea, Servinávar era el canal por el que entraba ese dinero de la comisión del 2%. Sí, así es. Estaban metidos supuestamente no solo Cerdán Campos, también su familia, entre ellos su mujer, que pasó a formar parte de Servinávar en calidad de socia trabajadora, según dice el informe. Sí, todo el entorno familiar se benefició de la situación. La mujer, la hermana y el cuñado fueron contratados por la empresa o por cooperativas cuyo principal cliente era la propia empresa Servinávar. Cerdán y su familia dispusieron de tarjeta de crédito de Servinávar hasta el día antes de la detención de Koldo para compras, comidas, viajes y vacaciones en Ibiza o Tenerife. Constan los WhatsApps entre Anchón Alonso y su mujer Carmele, en los que se quejan de que Santos y su mujer están dando la nota con los gastos de la tarjeta de empresa
empresa. A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Y un día sí y otro no restaurantes. Ya les vale, es lo que llegan a escribir entre ellos. Servinávar también pagó 2 alquileres a Santos Cerdán. El primer piso cuando llegó a Madrid en 2017 y el segundo más espacioso por un total de 44.000 euros cuando yo fui secretario de organización. También lo amuebló. Los indicios y pruebas son contundentes, Ángels, a lo largo de todo el informe. Estamos hablando, Campos, en este caso de Santos Cerdán, pero alrededor siguen estando las figuras de Ábalos y de Koldo, tú mismo lo mencionabas. ¿Son dos tramas diferentes? ¿Qué une? ¿Qué separa la supuesta actividad delictiva de los tres? Sí, la investigación tal como avanza ya apunta a 2 supuestas organizaciones criminales. La liderada por Santos Cerdán, que se trajo de Navarra e instaló en Transportes con la supuesta colaboración de Ábalos y Koldo a cambio de mordidas para ambos. Y la segunda es la de Ábalos con Koldo, Aldama y las empresas OPR y LIC, que intentaban amañar por su cuenta sin la participación de Santos y que chocaron con el secretario de organización cuando pretendían optar a obras que correspondían a Acciona. De ahí surgen los conflictos entre Aldama y Koldo con Santos Cerdán cuando tratan de alcanzar una adjudicación que correspondía, según las palabras del propio Víctor de Aldama, al cupo vasco. El cupo vasco era la trama de Santos Cerdán. Campos, gracias. A ti, buenos días. Una trama que viene de antes de que Santos Cerdán llegara a Madrid, que sale de Navarra, que al final acaba concluyendo que Santos Cerdán es alguien que se mete en política para beneficiarse. No es que una vez metido en política encuentra la manera de beneficiarse, sino que tiene muy claro cuál es su modus operandi y en cuanto llega a Madrid, en cuanto llega acompañando a Pedro Sánchez en la Secretaría General del Partido Socialista, es evidente que lo que hace es importar a Madrid, traerse a Madrid las prácticas que había puesto en marcha en Navarra. Y todo esto, Cristina, sin que teóricamente, presuntamente, nadie de su entorno, ni en Navarra, primero, el otro día nosotros estábamos ahí, le preguntábamos a la presidenta María Chivite, ni después en su trayecto acompañando a Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista y después ya una vez establecido en Madrid, sin que nadie se diera cuenta. Llevábamos días preguntándonos qué hacía todavía Cerdán en la cárcel, cuando otras personas que están implicadas en esas tramas de corrupción, como presuntamente siempre, ¿no? Como Koldo, Ábalos, etcétera, estaban fuera. Y creo que ayer tuvimos la respuesta. Efectivamente, pueden existir todavía peligro de que destruya pruebas o de que se fugue, y este es el motivo que lleva a eso. Yo me apunto al calificativo que decía Campos ayer, esta mañana, cuando hablaba del informe de ayer, de que esto es un tema demoledor. Porque realmente saca a la luz una a priori segunda trama que viene gestándose desde el año 2016, es decir, desde el primer momento que Cerdán aparece en escena con una responsabilidad política clara, que procede de Navarra, pero que en cuanto, según dice hoy El País, en cuanto llegan a Ferraz, a los 2 días ya está teniendo reuniones. Efectivamente. Y bueno, pues que de alguna manera está planteando todo un triángulo delictivo cuyos detalles vamos a ir conociendo. ¿Esto se queda aquí? Yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Es posible que un número 2 de una organización como el PSOE, dos números 2 de una organización como el PSOE hayan hecho lo que vamos conociendo, ¿no? Que han podido cometer sin que la organización en su conjunto supiera nada, estableciera medidas de nada, hubiera cordones de seguridad de nada? Yo creo que eso es lo que va a tener que aclarar el PSOE. Lo están pidiendo ya grupos políticos por su izquierda, por supuesto la oposición por la derecha, faltaría más, pero creo que el conjunto de la ciudadanía, porque fijaos una cosa, yo anoche pensaba en un momento en que todavía está la Gürtel coleando, donde se acumulan los supuestos casos de corrupción que tienen que ver con la compra de mascarillas en la pandemia, donde yo creo que aún no hemos sido capaces de asumir del todo qué significa el caso Koldo, el caso Ábalos. Y ahora aparece esto. La sensación de que la corrupción en realidad jamás se fue puede instalarse en la sociedad. Cuando estudiamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones, concretamente en el Congreso y en el Gobierno, vemos los datos, yo suelo trabajar con los del Eurobarómetro, y vemos que la confianza ciudadana decae desde antes del 2008, pero sobre todo a partir de la crisis del 2008, ¿no? Y que sin embargo tiene un pico de mejoría, de recuperación muy importante en junio del 2018. ¿Qué pasó en junio de 2018? La moción de censura de Pedro Sánchez, que gana Pedro Sánchez contra la corrupción.
Y ahí efectivamente la confianza ciudadana se dispara en positivo, crece, se recupera, ¿no? Luego vuelve a descender. Claro, ¿qué es lo que se puede pensar hoy, ¿no? Después de todos esos años, cuando vemos todos estos casos que vuelven a emerger con la fuerza que lo están haciendo? Moción de censura que con toda su sangre fría defendió en la tribuna de oradores José Luis Ábalos. Madina. Sí, bueno, yo creo que como ha dicho Cristina, como has dicho tú, Ángels, es un informe demoledor. También Campos ha utilizado palabras contundentes y las comparto plenamente, porque creo que describe una pauta de alguien que es capaz de inventar la pertenencia a una empresa adjudicataria de concesiones que por su influencia las recibe dentro de un ministerio donde tiene mucha llegada, que es un ministerio donde está el anterior número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, para quien él, Santos Cerdán, trabaja como número 2 o número 3 dentro de la propia Secretaría de Organización. Diré que el comportamiento de estos personajes me sorprende manon tropo, porque le estuve enfrente en los procesos internos de primarias del Partido Socialista, porque siempre supe por dónde podían ir, lo que pasa es que no imaginé nunca que llegarían tan lejos. Y segundo, la gran pregunta que tiene que hacerse también el Partido Socialista, igual que en otras ocasiones he dicho, lo voy a repetir hoy, es qué ha pasado para que personajes de este nivel hayan llegado a un nivel tan alto dentro del marco de jerarquía de responsabilidad dentro del Partido Socialista. Yo creo que la Secretaría de Organización, que es para los oyentes que no lo conozcan a fondo, es quien controla el funcionamiento interno del partido, su administración, su... Ya, hemos perdido un momento a Madina, que nos estaba contando que es la Secretaría de Organización. Ahora lo recuperamos. Subirats, mientras tanto. Bueno, yo creo que sí, es lo que decía antes Cristina, y supongo que Edu y yo por esa línea. Claro, hemos pasado unas semanas en las cuales incluso había dudas sobre el caso Cerdán, ¿no? Sí, sí. Había gente que empezaba diciendo, bueno, ya veremos esto cómo acaba. Y cuando digo a alguien, digo, por ejemplo, el presidente de gobierno u otros, ¿no? Es decir, y en cambio ahora tenemos la pieza que nos faltaba, la pieza Cerdán, que es lamentablemente una pieza que confirma todo lo que podíamos imaginar y que nos daba miedo, ¿no? Y es así. Es decir, digamos, y hoy tenemos el caso de Almería, es decir, que estamos empantanados, ¿no? En una situación, digamos, clásica, sistémica, ¿no? Podríamos llamar sistémica, es decir, ¿cuántos escándalos de corrupción venimos arrastrando durante tantos años, sea porque estallan el escándalo, sea porque luego hay el proceso, sea porque luego hay consecuencias? Es decir, luego nos extrañamos de que la gente, como decía ahora Cristina, pues pierda la confianza en el sistema democrático, ¿no? Y esto yo creo que es lo lamentable, digamos, ¿no? Es decir, entiendo que haya incluso países como Albania, pues que han puesto una ministra de inteligencia artificial teóricamente a hacer contratos públicos, ¿no? Pero Joan, es que si miras para atrás, o sea, si miras para atrás, dices, es que en este país no se aprende. Digo, no aprendemos, no se aprende, porque está la corrupción instalada donde está instalada, pero en ese país hemos visto a exministros del gobierno de Aznar en la cárcel. Hemos visto a un yerno del rey sentado y pagando pena de cárcel. Hemos visto a un gobierno que tiene que dejarlo por una sentencia que le acusa de corrupción. Como si todo esto a nadie le hubiera importado nada. Es decir, el siguiente que llega a ocupar el sitio hace exactamente lo mismo. Yo pienso a veces en esto de Max Weber y la diferencia entre católicos y protestantes, ¿no? O sea, realmente parece que en el norte de Europa las cosas no son tan sistémicas. Sí. Y quizás será porque no tienen eso que te puedes, digamos, arrepentir en el último momento y ir al cielo, ¿no? Confesar. O sea, tú eres responsable hasta el final, ¿no? No sé. Sí. Madina, que te hemos recuperado. Sí, no sé estabas hablando de la importancia de... Sí, es que estamos hablando de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Claro, tiene un equivalente en la Secretaría General del PP, creo, pero controla los recursos humanos, la organización, la administración, las finanzas, la acción electoral. No hay una factura que no circule dentro del PSOE que no tenga el ok de la Secretaría de Organización. Es importantísimo. Lo es siempre cuando el Partido Socialista gobierna, lo es mucho más, porque, vamos a decir, la estructura se desplaza a Moncloa y en el partido queda como prácticamente en el ejercicio práctico del día a día como si fuese el número uno, ¿no? La Secretaría de Organización del Partido Socialista es un lugar de grandes nombres, de Alfonso Guerra, de Chiqui Venegas, de Carmen García Blois, una especie de Santa Santorum, de un lugar inequívocamente elevado.
La pregunta es qué ha pasado para que personajes como José Luis Ábalos y Santos Cerdán hayan llegado ahí. Te decía, Ángels, que les conozco porque les estuve enfrente, siempre enfrente, en todos los procesos internos. Y siempre supe que al Partido Socialista le iba a ir mejor si ese tipo de perfiles no llegaban muy lejos. Desgraciadamente aquello terminó como terminó y llegaron tan lejos como llegaron. Creo que hoy hay muchas explicaciones que dar. Y hay un caso judicializado decía antes Cristina, ¿no?, con subdivisiones y ramificaciones diversas que todas terminan pasando por el mismo núcleo de personajes: Santos Cerdán, Koldo, José Luis Ábalos. Yo creo que ahí está el corazón de un estallido, de un caso de corrupción con una potencialidad de daño enorme para el PSOE, que alguien tiene que manejar ahí dentro y que tiene que explicar bien qué ha sucedido, porque yo creo que hay miles y miles de personas, ciudadanas, ciudadanos, votantes o no del PSOE, que están esperando una explicación más profunda y más a fondo de qué ha sucedido aquí, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Eduardo Madina y Joan Subirats. Estamos hablando del informe demoledor, que es la palabra que hemos consensuado, que el primero que la pronunció fue Miguel Ángel Campos, sobre lo que dice este informe de la trama de Santos Cerdán. Y decía, yo creo que era Joan que decía hace un momento, como nadie, porque todavía había gente hasta hace 2 días que decía, bueno, ya veremos qué pasa con Santos Cerdán. Campos, ¿por qué no saltaron las alarmas? ¿Por qué nadie se dio cuenta de nada? Bueno, pues lo detalla la propia UCO en su informe. Detalla que Santos Cerdán empleaba extraordinarias medidas de seguridad, reuniones con móviles apagados, comunicaciones y llamadas a través de Signal u otro tipo de aplicaciones de imposible rastreo, pisos francos donde se encontraban los implicados, Cerdán, los representantes de Acciona, con absoluta discreción, donde Ángels, cuando tenían que hablar de algún tema comprometido, no lo hacían. Se mostraban documentos donde escribían previamente aquello que tenían que decir y luego los destruían. Y además, una aparente vida austera de Santos Cerdán, sin trajes o relojes caros ni propiedades exóticas, como hemos visto en otros casos de corrupción, con vacaciones familiares, la mayor parte de las ocasiones en su pueblo navarro y en la piscina municipal. Es una manera de trabajar trabajada en el tiempo, voy a decir, Campos, es decir, que sabía perfectamente lo que hacía, es decir, no era una improvisación. Absolutamente, estaba todo diseñado desde el principio, desde 2015-2016, que arrancan con esta operativa y trabaja con absoluta discreción, aparentemente engañando a todos, porque la sorpresa y la indignación tras conocer este informe de la UCO de sus allegados ha sido máxima. Gracias, Campos. Pide paso cuando lo necesites. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aparentemente engañando a todos, al primero, al secretario general del Partido Socialista, que es también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando se le pregunta, y ayer se le preguntó, porque ya se conocía el detalle de este informe de la UCO, se le preguntó al presidente del gobierno otra vez por Santos Cerdán y por su trama. Él dice que el PSOE ha actuado con contundencia desde el primer momento, en cuanto se tuvo constancia de las actividades de Cerdán, y dice que ahora es el turno de la justicia, que es la justicia quien tiene que decidir y que tomar medidas sobre este asunto. Sí, de esa manera intentó ayer Sánchez distanciarse del informe de la Guardia Civil, reiterando principalmente 2 ideas: que todas las responsabilidades políticas ya se asumieron en verano, cuando estalló el caso, y que ahora lo que toca, dijo el presidente, es respetar la investigación judicial. Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo, y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. La estrategia tanto en la Moncloa como en Ferraz es rebajar, por tanto, el alcance político de ese informe, pese a que es evidente que las revelaciones en la UCO suponen un salto importante en la investigación, porque apuntala la implicación de Cerdán en esa presunta trama corrupta. En público, durante este tiempo, nadie ha cuestionado de manera abierta que el exsecretario de organización fuese culpable, porque los audios eran inapelables, pero en privado, durante estas semanas, es cierto, Ángels, que había dirigentes del PSOE que admitían dudas. La contundencia del informe que conocimos ayer las entierra. Ahora muchos de los que no entendían por qué el secretario de organización estaba en prisión mientras Ábalos y Aldama estaban libres entienden el porqué. También hay voces que, frente a la reacción oficial del partido, reiteran que
sí que hay preocupación. Dicen que el caso no está amortizado porque detalles como los que conocimos ayer desmovilizan y calan entre el electorado. Sí que reconocen preocupación por el alcance de ese informe. La presión viene al Partido Socialista tanto por parte de la derecha, que ayer volvió a pedir la dimisión del presidente, y también desde algunos socios de izquierdas como Podemos, que considera insuficientes las explicaciones y las responsabilidades asumidas e insisten en que el gobierno tiene que poner en marcha medidas contra las empresas corruptoras, medidas como las que el presidente anunció hace 4 meses y que aún están pendientes de aprobar. Guille, volvemos dentro de un ratito, que a las 9 hay sesión de control y suponemos que sobre esto se va a hablar. Hay pregunta de Alberto Núñez Feijóo al presidente del gobierno, y el tema de la corrupción es verdad que también tiene vuelta con lo que ha pasado en Almería, que después hablaremos de ello, pero es seguro que esta cuestión va a sobrevolar esa sesión de control. Va a marcar el pleno seguro, Ángels. En apenas 7 minutos va a abrir esa sesión de control Alberto Núñez Feijóo, que tenía previsto preguntar por los presupuestos al gobierno. Seguro que encuentra la fórmula para cambiar esa pregunta. También vamos a ver cómo pregunta Míriam Nogueras de Junts per Catalunya, que en las últimas semanas hemos visto también cómo ese grupo parlamentario se sumaba a las críticas contra el gobierno por la corrupción, así que Sánchez se tendrá que pronunciar sí o sí por las novedades del informe de la UCO. Guille, gracias. Hasta luego. Subirats, es que ahí está una de las claves. ¿Son suficientes las responsabilidades asumidas? Yo recuerdo la última entrevista que tuve con el presidente del gobierno, que le pregunté, con el hecho de apartarles de su posición, ¿es suficiente teniendo en cuenta que fue él quien les eligió, primero uno y después otro, para que ocupara un puesto que, como nos describía antes Madina, no es un puesto cualquiera? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Es decir, en el fondo, claro, ¿quién se subió y qué planes tenían los que se subieron al Peugeot, ¿no? Y entonces, claro, apostar por lo que en aquel momento era, digamos, un posible perdedor, que era Pedro Sánchez, ante la estructura, ante el resto de estructura del partido, generaba un nivel de entusiasmo muy potente, porque ibas a la contra, por así decirlo, ¿no? Y el éxito final pues demostró que había posibilidades de que aquello fuera así. Yo no tengo ninguna de las informaciones que puede tener Edu Madín al respecto, ¿no? Si él ya anticipó en aquel momento cosas que luego sucedieron, no lo sé. Pero realmente a mí me sorprende mucho, digamos, el nivel de connivencia de los tres que ocuparon esa posición política tan relevante como secretario de organización. Y entonces yo creo que el partido, digamos, va a salir tocado de esto. Esto es evidente, y ahí es donde yo creo que las explicaciones de ayer del presidente del gobierno no son suficientes desde mi punto de vista. Es decir, que tiene que haber una actuación, digamos, más potente, no sé desde qué punto de vista, si desde el punto de vista de funcionamiento del partido, si desde el punto de vista de que él, digamos, de alguna manera exprese de manera más rotunda digamos, lo que ha significado que personas tan cercanas en un momento a él hayan acabado de esta manera. Hay muchas dudas sobre digamos, la capacidad de maquinación, porque ahora, fijaos, en el caso de Acciona tenemos un ex jefe de la UCO que estaba en posiciones, digamos, de la compliance empresarial, era el responsable, el ex dirigente de la UCO. Es decir, hay una cantidad de elementos que aparentemente son tan estructurales, tanto de sistema político como de impacto en el Partido Socialista, pero también evidentemente en el otro lado, ¿no? Porque luego hablaremos de Almería, ¿no? Es decir, y aquí ¿quién es el beneficiario? El perjudicado ya lo sabemos, es el conjunto de la sociedad española, que cada vez pierde confianza en el tema de democracia. Pero ¿quién se beneficia de esto? El que está jugando sus cartas contra el sistema democrático, que es Vox. Esto es o sea, hay problemas desde el punto de vista de partido, desde el punto de vista de sistema político, y hay problemas también desde el punto de vista de funcionamiento de la democracia. Es grave, realmente. Cristina. Es muy grave. Yo creo que hay dos planos en la respuesta que ahora mismo se necesita, ¿no?, por parte de la dirección del PSOE y en concreto de su secretario general y el presidente del gobierno. Una cosa es la reacción en el momento en que estallan los escándalos de corrupción. Yo ahí no tengo nada que decir, o sea, porque efectivamente el Partido Socialista levantó un muro, expulsó, hizo lo que tenía que hacer, ya está, ¿no? Pero eso es una parte. La segunda parte es contestar a la pregunta ¿cómo ha sido esto posible? Claro, exacto. Y eso es lo que todavía nos falta. Y yo creo que nos falta al conjunto de la ciudadanía y les falta a los militantes socialistas en particular.
porque son personas que trabajan bajo unas siglas, que apuestan bajo unas siglas, muchos de ellos se dejan mucho tiempo para defender un ideario, y en estos momentos están viendo cómo en el centro, en el corazón del partido, durante unos años se han sucedido estos casos de corrupción. Ellos están los primeros, y yo creo que el presidente del Gobierno, en su calidad de secretario general, tiene que dar una explicación y contar cómo esto ha sido posible, y por extensión al conjunto de la ciudadanía, porque fueron muchos votantes los que confiaron en ese equipo. Sonido de todos los miércoles de sesión de control que llega desde el Congreso de los Diputados, a punto de empezar esa sesión de control con las preguntas de la oposición y de los socios al Gobierno. Va a empezar, como siempre, Alberto Núñez Feijóo preguntando al presidente del Gobierno. Lo decía antes Guillermo Lerma, la pregunta que ha registrado el Partido Popular, la pregunta que quiere hacerle ahora mismo Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez es ¿cuánto cree que se puede mantener un gobierno sin presupuestos? Vamos a ver si esta es la pregunta que acaba formulando o no, porque lo hemos visto ya en sesiones de control anteriores, como da igual la pregunta que registre, que siempre hace un giro Alberto Núñez Feijóo para preguntar sobre lo que sea. Habitualmente ha sido sobre casos de corrupción. Es verdad que hoy tiene sobre la mesa, todo el mundo tiene sobre la mesa, y estábamos analizando nosotros ahora mismo ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Ya ha llegado el presidente del Gobierno y algunos de los miembros del Gobierno también, a la espera que dé inicio esta sesión. Está también sentado en su escaño el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que es, como siempre, quien abre la sesión con su pregunta. También van a preguntar al Gobierno, y decía antes también Guillermo Lerma, vamos a ver en qué tono lo hace, porque nos ha sorprendido en sesiones de control anteriores el tono de Junts per Catalunya, con argumentos que se asemejaban mucho ya a los argumentos del Partido Popular. Miriam Nogueras tiene previsto también preguntar al presidente del Gobierno, y también va a preguntar al presidente del Gobierno EH Bildu, porque ahora después hablaremos también en el análisis en esa asunción de responsabilidades, cómo pudo pasar esto, que son las preguntas que dejábamos sobre la mesa. Bueno, pues a lo mejor algo empiezan a tener que decir los socios del Gobierno, los socios que han ido sustentando, ya dejamos al margen Junts, pero sí los socios que han ido sustentando, han ido soportando al presidente del Gobierno con su apoyo, primero para su investidura y después para la legislatura. Los escaños, vamos a reanudar la sesión, pero antes de tratar los puntos del orden del día, les ruego que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Marcos Vizcaya Retana, diputado de las Cortes Constituyentes y miembro de esta Cámara hasta 1986 y fue portavoz del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Muchas gracias. Un minuto de silencio antes de empezar esta sesión de control por el fallecimiento de alguien que fue miembro de las Cortes Constituyentes, precisamente ahora que estamos conmemorando, exacto, que estamos conmemorando la muerte de Franco y el inicio de la democracia. Hablan del fallecimiento de un diputado a Cortes del Partido Nacionalista Vasco de esas Cortes Constituyentes. Ha habido un momento llamativo. Estaban, cuando todavía eran las 9 de la mañana, el presidente del Gobierno junto a María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande Marlaska, los 4 ministros del Partido Socialista. Era llamativa la ausencia de Yolanda Díaz, pero es que todavía no había llegado, porque hoy todo se va a leer en clave de, bueno, en fin, todo es simbólico siempre en el Congreso, pero quizá el día después de este informe de la UCO, pues más todavía, pero ya se ha incorporado también Yolanda Díaz, que están, por tanto, Sánchez, Montero y Yolanda Díaz. No están todos los ministros, suele ocurrir que hay algunos escaños de la bancada azul que no se ocupan, y también va a pasar en el pleno de esta mañana. Hablamos ahora mismo de qué van a hacer los socios de investidura, pero también sobre todo qué van a hacer los socios de Gobierno, cuya incomodidad por esta trama de corrupción cada vez es más evidente. Vamos a ver si empieza ahora ya la sesión con esa primera pregunta de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno. En principio, insistimos, quiere preguntar por los presupuestos, pero vamos a ver cuál es la pregunta final que le formula al jefe del Ejecutivo. La sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. La pregunta es para todo el Gobierno, pero también para todos los socios del Gobierno. Pero quizás usted me lo pueda aclarar, señor Sánchez. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo
que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que podremos seguir así? Además, usted está ignorando lo que aprobamos aquí en esta Cámara o en el Senado. Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación, bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los ocupas en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Pensé que se iba a ceñir a la pregunta, pero evidentemente ya ha sacado el tema del 2%, esa comisión que Santos Cerdán exigía y que además canalizaba a través de esa empresa Servinavar. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Usted pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este Gobierno garantiza tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del Gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este Gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. Respuesta del presidente del Gobierno a la parte de los presupuestos. Sí ha sacado ya a colación el caso de corrupción que afecta al Partido Popular en Almería. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del Gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría.
Vítores. Sí. No solo aplausos por parte de la bancada popular a la intervención de Alberto Núñez Feijóo, sino que vítores incluidos por parte de los diputados del Partido Popular. ¿Le queda todavía algo de tiempo al presidente del Gobierno? Pero debe ser muy poco. Sí, porque ha gastado mucho en la primera respuesta. Vamos a ver qué final le pone. Son 2 minutos y medio en cada orador. Y ellos deciden cómo se reparten el tiempo. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Se levanta de su escaño agradeciendo los aplausos de Alberto Núñez Feijóo, agradeciendo los aplausos de los diputados del PP, que en esta ocasión no se han puesto en pie, como en otras ocasiones. En otras ocasiones, para aplaudir, en otras sesiones de control. Y ovacionar a su líder. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia, y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. En el Abierto, Cristina Monge, Eduardo Madina y Joan Subirats, después de haber escuchado este inicio de la sesión de control al Gobierno, con la pregunta que le formulaba Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero presupuestos, pero inmediatamente haciendo referencia al informe de la UCO, que es lo que teníamos sobre la mesa antes del inicio de esta sesión de control, y el presidente del Gobierno agarrándose, como suele ser habitual en sus respuestas, a los resultados macroeconómicos y lanzando el dardo también de la privatización de los servicios públicos. Claro, tiene difícil respuesta cuando se le pregunta directamente por Santos Cerdán, porque Edu, todavía no habías hablado sobre este tema, pero cuando decía Cristina, aquí el tema es cómo ha sido esto posible, ¿no? Y si la asunción de responsabilidades son suficientes con algo a lo que se agarra constantemente, lo que esgrime constantemente el presidente del Gobierno, que es: nosotros cortamos inmediatamente en cuanto lo conocimos. Pero es verdad que todo señala a quien puso a estas dos personas. No solo las puso en el sitio en el que ocupaban, sino que tenía una estrecha relación con ellos porque fueron sus compañeros de viaje a la Secretaría General del partido. Sí, bueno, yo creo que esta no es una trama que opera en una ala alejada del Partido Socialista, un director general en un ministerio escondido, una consejería en una comunidad autónoma, cosas que son terribles y que merecen el juicio negativo inmediato y la acción de la justicia y la exigencia de responsabilidad política inmediatamente. Esto opera en el mismo corazón del partido. Y esa es la pregunta que hay que hacerse, no por ánimo vengativo de nada con nadie, no por búsqueda de ajustes internos de nada, para que no vuelva a suceder. Básicamente porque es de suponer que un partido que tiene casi 150 años de historia tendrá muchos más años de historia por delante en una dirección o en otra, ¿no? Con un mayor peso de responsabilidad o menor, en función de lo que la ciudadanía española vaya decidiendo. Por tanto, es relevante que en esa etapa que está por venir se sepa que esto sucedió para que no vuelva a suceder. Y que la exigencia ética de determinados perfiles para determinadas responsabilidades, la propia militancia del partido y el propio votante del Partido Socialista eleve ese listón. No digo que uno supiera que estos personajes se dedicaban a esto. Digo que en estos personajes sorprende menos que en otros. Era imposible saber que esto iba a suceder. Es imposible saber que una persona va a montar una empresa de manera falsa, va a ser una empresa adjudicataria de la que se deriva dinero para él y su familia a partir de adjudicaciones en un ministerio. Esto, o sea, hay que imaginar mucho, hay que tener mucha imaginería en términos de corrupción para pensarlo uno e implementarlo después y sujetarlo durante años en el tiempo en tercer lugar, ¿no? O sea, no, imposible. Pero sorprende menos en Santos Cerdán y en José Luis Ábalos y en Koldo García que estén en los informes de la UCO, uno en la cárcel, imputados en procesos judiciales por corrupción, que en otros perfiles, indiscutiblemente. Por tanto, ¿cuál es el nivel de exigencia ética que un partido de ámbito nacional tan relevante como es este o otros tiene que poner para que perfiles como estos no lleguen? Y lo digo porque conozco un poco el PSOE. Un poco. Soy militante de ese partido, fui candidato a la Secretaría General de ese partido, he sido diputado 13 años, estuve en su ejecutiva federal 8 años, en la ejecutiva de los socialistas vascos otros 8, me lo sé.
Y sé que hay gente a 10 galaxias de distancia de estos perfiles. En ayuntamientos, en provincias, en comunidades autónomas, en la estructura federal, en el grupo parlamentario. Gente, mujeres y hombres, a 10 galaxias de distancia ética, política, intelectual y cultural. A 10 galaxias. Por tanto, ¿por qué llegaron estos y no otros? Pues no. Primero, es una duda que mantener durante tanto tiempo y la mantengo viva sabiendo que los tuve siempre enfrente y que si yo llego a haber ganado no hubieran llegado a nada. Lo digo porque sé que es así y siempre lo tuve claro. Pero dentro del ecosistema que ganó había gente muchísimo mejor que Santos Cerdán y José Luis Ábalos y que Koldo García. Entonces, para mí, esa es una duda que es una extrañeza compartida con mucha gente y estaría bien escuchar explicaciones, sin duda alguna. Y luego hay otra cosa que tú les conoces, Subirats, la incomodidad que ya empieza a haber, incomodidad, decía, en los socios de la investidura, pero incomodidad también en los socios de gobierno. Es decir, hasta dónde puede aguantar los socios de gobierno, hasta dónde pueden aguantar los socios de investidura apoyando, restándole importancia cuando los informes van avanzando en datos y en informaciones tan contundentes como el caso Cerdán. Sí, yo creo que el retazo que hemos oído de la sesión parlamentaria es bastante indicativo, ¿no? De dos cosas. Una, que por un lado resulta difícil creer o pensar que dos partidos sistémicos, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, no entiendan que si siguen por esa vía están hundiéndose los dos en la propia credibilidad del sistema democrático, no de ellos dos como partidos. Y por lo tanto que no haya un espacio para que digan, como los dos hemos sido con distancia unos de otros, de acuerdo, pero como los dos partidos hemos tenido, digamos, repetidas situaciones a lo largo de estos años que nos demuestran que tenemos un problema estructural, que aparentemente es estructural, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en buscar sanar este sistema para evitar que los enemigos del sistema democrático se aprovechen de ello? No ha habido ni una concesión. Estamos con el cuchillo en la boca, sí, a ver quién le pega más a Almería o le pega más, digamos, a Cerdán, ¿no? Y en el otro lado también ha sido muy interesante la explicación que ha dado el presidente de gobierno, porque ha dicho, bueno, y esto es lo que estoy contestando a tu pregunta, ¿qué queréis? Hemos aumentado el techo de gasto en un 8%, hemos crecido casi el doble que el promedio de la Unión Europea. Ese aumento del techo de gasto va a provocar una capacidad de digamos, y esta es una respuesta a los socios, de aumentar muchísimo el gasto social y afrontar los problemas que tenemos de carácter social. Y además resulta que económicamente estamos en un buen momento desde todos los puntos de vista, porque estamos creciendo, y además resulta que somos fiscalmente responsables porque estamos bajando el déficit incluso por encima de Alemania. Crecemos más que el resto de Europa e incluso fiscalmente estamos mejor y podremos gastar más y beneficiarnos todos desde el punto de vista del gasto social de este tema. Claro, esta es la situación en la que hay. Por lo tanto, los socios, ¿qué están haciendo? ¿Hasta qué punto el deterioro del Partido Socialista nos va a afectar o no? Pero ¿qué hay en el otro lado? Y esta es la pregunta que está desde el primer día de esta investidura. ¿Qué hay en el otro lado? Y en el otro lado está Vox. Y el PP no puede, digamos, llegar al gobierno sin Vox. Y Vox es el enemigo del sistema. Pero fijaros la paradoja, porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se plantea, pero es que resulta que los socios de gobierno o aquellos que dieron su apoyo para la investidura del actual gobierno no tienen una alternativa que les resulte para nada atractiva, porque saben que pasa por Vox, pero es que al mismo tiempo el y tú más que sistemáticamente están conjugando tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición en momentos como hemos visto hoy, lo que hace justamente es hacerle el caldo a Vox. Entonces está todo pivotando alrededor de lo mismo. Los socios de gobierno no tienen alternativa porque esa alternativa pasa por Vox y efectivamente es el cuestionamiento del sistema democrático, de los valores de convivencia democrática, está claro, pero al mismo tiempo el y tú más continuo justamente lo que está haciendo es generar esas adhesiones a Vox. O sea, cuando tú escuchas el corte que hemos oído hace un momento, donde uno pregunta por Koldo y el otro contesta por Almería, entonces, ¿ahí qué está pasando? Pues que la percepción que se está produciendo es, efectivamente, la corrupción está sistémicamente instalada en el corazón del sistema
Y el que está cuestionando todo eso es la alternativa antidemocrática. Y esta es la gravedad del problema que tenemos en estos momentos, que no hay alternativa posible, porque esa alternativa pasa por cuestionar la democracia, pero al mismo tiempo el juego que se está estableciendo está haciendo el caldo gordo a esos que cuestionan la democracia. Mira, déjame Edu Careira, contigo, pero por introducir también todas las novedades sobre la investigación de Almería, porque también es algo que supimos ayer, una supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de material sanitario. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ayer estábamos haciendo el programa, estábamos en El Abierto todavía, cuando supimos que la Guardia Civil había detenido a 7 personas, entre ellas el presidente y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, también el alcalde de Fines. En el caso está también involucrado el ex vicepresidente de la Diputación, que ya detuvieron en 2021. Este hombre es el sobrino del alcalde detenido ahora, el alcalde de Fines, y a este alcalde lo pillaron ya entonces recogiendo 120.000 euros en efectivo, que su sobrino, es que además todo es tan cutre, que su sobrino había ocultado en la funda de una almohada. La investigación empezó por el amaño de contratos de mascarillas, pero empezó por ahí. Pero hay más, Pedro. Sí, vamos por partes, Ángeles, porque sí, ayer detuvieron al presidente de la Diputación de Almería, que se llama Aureliano García, a su vicepresidente, Fernando Jiménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que es el tío del ex vicepresidente de la Diputación, y el presunto cerebro de esta trama de corrupción, Óscar Liria. La UCO practicó registros en esta investigación que empezó cuando un juzgado de Barcelona, que seguía a una organización criminal dedicada al narcotráfico y a la extorsión, descubrió que uno de sus miembros fue el empresario que consiguió este contrato de mascarillas de la Diputación de Almería. El investigado explicaba en las conversaciones intervenidas que acababa de hacer una operación de 2 millones, pegando literal un pepinazo al precio de las mascarillas, que los de Almería se habían quedado 400 y él otros 400, porque, le decía a su compinche, cuando se hacen negocios con políticos hay muchas manos de por medio. En esas conversaciones también figura la cúpula del PP en la Diputación. ¿Tienes mascarillas?, le pregunta el ex vicepresidente Liria al vicepresidente Jiménez, que le dice que su prima de la farmacia puede tener, a lo que el primero responde: tu polla no para de maquinar. El presunto botín del que hablamos, 400.000 euros en comisiones solo por este contrato de mascarillas, se blanqueó según el sumario con la compra de coches, casas y hasta una administración de lotería. En esta segunda fase se investigan ahora, Ángeles, más amaños, otros 390.000 euros por 13 contratos públicos. Gracias, Pedro. A vosotros. La competición entre los dos grandes partidos también es en cuanto al lenguaje, en cuanto a lo gañanes que pueden llegar a ser los unos y los otros. Edu, y decía Cristina, al final esto lo que va haciendo pues sí, es un hito más, pero un hito más basado en realidades, no es un hito más, no, basado en realidades, y esto al final a quien acaba dando de comer es a la ultraderecha. Sí, yo creo que Joan y Cristina apuntan bien ahí, porque si los casi 50 millones de españoles hubiesen escuchado la sesión de control hoy, pues seguramente la energía electoral iría en la dirección que Joan y Cristina señalan, ¿no? Que está detrás de los procesos de si lo institucionalizado y sistémico de la gobernanza democrática no funciona y termina así, busquemos una alternativa fuera de los marcos de lo institucionalizado sistémico de la gobernanza democrática. Claro. Y esas alternativas aparecen en muchos países que son distintos en cuanto a características centrales, condiciones económicas, niveles de desarrollo, pero que tienen fenómenos políticos muy parecidos. Lo hemos visto en Brasil hace unos años, lo vemos en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, España, ahora con una subida significativa en las encuestas de un partido, que es el que dirige el señor Santiago Abascal, que es Vox, y que está disparado en muchas encuestas, ¿no? Intuyo que ahí hay un cansancio que opera y que tiene que ver con el propio desgaste que la política institucionalizada genera hacia sí misma, ¿no? La sesión de control de hoy puede ser en ese sentido un buen ejemplo. Esperemos que en el recorrido que le queda a la legislatura esto corrija. Soy pesimista en eso, porque es verdad que el nivel de ruido y de polarización que ha alcanzado esta legislatura, en fin, es difícil encontrar un precedente en todo el recorrido democrático anterior, pero, en fin, nos va un poco la vida en ello, en el sentido de evitar un colapso del sistema democrático por un accidente electoral de un partido que llegue y que diga que esto de la democracia es un exceso que, en fin, ha llegado a su fin este experimento fallido y que conviene encontrar un camino distinto. El caso de Almería impacta además directamente en el PP de
Andalucía, es decir, la persona detenida, el presidente de la Diputación de Almería, era también presidente del partido allí. Ayer le preguntaba al jefe de contenidos de Radio Sevilla, a Diego Suárez, si es un personaje importante dentro del Partido Popular, y es evidente que sí, y esto es un nuevo golpe para el Partido Popular en esa comunidad que tiene elecciones a la vista. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Porque claro, hay que recordar que Moreno Bonilla arrastra todavía la crisis por los cribados del cáncer, y ahora le estalla este caso de corrupción en el PP de Almería. Insisto, tiene las elecciones en unos meses. Sí, en la primavera del 26, pero es el otoño el que se le está atragantando a Moreno Bonilla con el escándalo de los cribados. Como dices, Ángels, hoy publican los periódicos del Grupo Yoli que un 76% de los andaluces lo consideran grave o muy grave. Tiene también 2 investigaciones judiciales abiertas en este momento por los contratos sanitarios, y ahora le estalla a Moreno esta bomba política de consecuencias aún por determinar, y que mantiene en el calabozo de Almería a su hombre fuerte en la provincia, al presidente de la Diputación y del partido, Javier Aureliano García, al que Moreno ha tenido que expulsar solo 2 semanas después de incluirlo en su nueva dirección. Moreno Bonilla había salido contento de un congreso regional a su medida para poner en modo electoral a los afiliados, dar por amortizado el escándalo de los cribados, pero en solo unos días se le ha vuelto a rasgar otra vez su bandera, la de la estabilidad. Moreno quiere transmitir tolerancia cero, ha actuado con rapidez. Su equipo intenta trasladar que la expulsión de García y el cese de su consejera de salud demuestran la ejemplaridad y firmeza del presidente, pero la oposición acusa ya al PP andaluz de estar más tiempo en los juzgados que en los despachos. Almería, Ángels, es para el PP más que un bastión. Casi la mitad de los almerienses que vota lo hace al Partido Popular, y otro 20% vota a Vox. Hegemonía en la provincia por la que se presentaba, recordarás, el líder histórico del PP andaluz, Javier Arenas, sí, y el otro líder histórico, Gabriel Amat, de quien heredó la Diputación el ahora detenido Javier Aureliano. Almería es precisamente también una de las provincias donde el PP podría perder escaños frente a Vox, donde ha calado ese discurso antiinmigrante en la provincia de los invernaderos. Así que Moreno va hoy a Madrid a presentar su libro Manual de Convivencia, mientras su partido mira al santoral, acordándose de Santa Bárbara, porque truena ahora mismo sobre San Fernando y sobre San Telmo, las sedes del partido y del gobierno de Andalucía debilitadas por una tormenta política que esta vez viene del poniente. No ha elegido un buen día para presentar su libro en Madrid, el presidente de la Junta de Andalucía. Diego, gracias. Hasta luego. Y es verdad, Cristina, que parecía que iba a ser un camino plácido de alguien que tiene mayoría absoluta y que además gobierna hacia afuera, sin estridencias, es decir, no está todo el día en los titulares. Hasta hace 2 días no confrontaba con el jefe del Ejecutivo español, con Pedro Sánchez. Ahora ya ha cogido también el relevo, no el relevo porque ella sigue con eso, pero ha cogido la manera de actuar de la presidenta madrileña, pero se le complica a Moreno Bonilla el camino hacia las elecciones. Se le complica mucho, sobre todo esa mayoría absoluta, porque se están dando 2 elementos que pueden hacerle mucho daño, ¿no? El primero, para mí absolutamente fundamental, el tema de los cribados. Bueno, hemos visto la encuesta del Grupo Yoli que contaba. Efectivamente, el 76% lo considera muy grave, ¿no? Y entonces aquí uno se acuerda de esa máxima que dice que cuando la administración funciona bien, quizá no dé votos al partido que gobierna, pero cuando funciona mal, se los quita. Eso es así. Y efectivamente aquí vamos a ver cómo, además en un asunto tan sensible como es el de la salud, y en un asunto tan sensible como son las pruebas diagnósticas del cáncer. Y por otro lado, ahora también se añade una segunda línea, que es esto que tiene que ver con la corrupción. Una corrupción que además se vuelve a dar, o volvemos a saber que se dio en los peores años de la pandemia. O sea, yo insisto mucho con todo lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con las mascarillas, ¿no? Porque claro, eran momentos en los que estaba muriendo la gente a centenares, en los que mucha gente en la administración pública estaba dejándose la piel para poder gestionar los mínimos, en los que se rebajaron los controles para permitir que se pudiera contratar con cierta celeridad y gestionar suministros que eran imprescindibles en ese momento. Y en ese contexto, pues hubo quien, presuntamente siempre, pero hubo quien hizo el agosto, ¿no? Entonces, es especialmente doloroso. Todas las corrupciones son tremendas, por supuesto, pero una que se da en esas circunstancias yo creo que tiene un especial impacto en la opinión pública. Mira, déjame que haga una pausa, porque precisamente ayer, cuando estalló el caso de Almería y volvimos, caso mascarillas, dijimos, otra vez con las mascarillas. O sea, mientras la gente estaba intentando no morir, mientras lo estaba pasando mal, mientras tenía familiares en hospitales, mientras la incertidumbre era lo que reinaba en nuestras vidas, había gente que con toda la frialdad del mundo era capaz de ver dinero
en un negocio como el de las mascarillas, en un elemento de tanta necesidad como fue en aquel momento las mascarillas. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hacemos una especie de recopilación de todos los casos mascarillas que hemos ido conociendo. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Eduardo Madina, Joan Subirats, Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Decíamos de hacer un poco de recopilación de todos los casos mascarillas que hemos ido conociendo, y lo comentaba ahora Cristina, en lo peor de la pandemia había gente que se dedicaba a hacer negocio, que encontró una vía para hacer negocio con la compra y venta de estas mascarillas, porque estábamos hablando ahora de Almería, pero también podemos hablar de Koldo, de Ábalos, también podemos hablar del hermano, del novio de Isabel Díaz Ayuso, que han tenido recorrido político, el pelotazo en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ha pasado? Hagamos esta recopilación. Bueno, pues sin duda, Ángeles, hubo un patrón común, ¿no? Hubo quienes, como decías, aprovecharon una de las peores crisis de la historia para hacer negocio, pero para hacerlo de forma fea, irregular. Hay varios casos abiertos, otros ya cerrados, como por ejemplo la sentencia a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, que vendieron, recordaréis, mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que fueron absueltos de estafa, pero el tribunal sí condenó a 3 años de cárcel a Luceño por fraude fiscal y falsedad documental. En 2022 también se investigó a Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, en su caso por vender a la Comunidad de Madrid tapabocas por el doble de su valor en lo peor de la pandemia y llevarse nada menos que una comisión de 234.000 euros. Anticorrupción acabó archivando aquella denuncia. Quien sí está a punto de sentarse en el banquillo es la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, que pasó de facturar poco más de 300.000 euros en 2019 a más de 2 millones en 2020, también gracias a la venta de mascarillas. Disparó su facturación, sin embargo, su declaración tributaria, fue similar, por eso está acusado de un fraude fiscal de más de 350.000 euros, delito continuado contable y también pertenencia a grupo criminal en la pieza ya cerrada, porque no hay que olvidar que también está acusado de corrupción en los negocios en una vía que permanece aún bajo investigación. Y en este rosario de casos, Ángeles, pues evidentemente lo apuntabas, ¿no? El caso Ábalos, el Supremo ha propuesto ya juzgar al exministro, también a su asesor, a Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión. Les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y además, sin olvidar que la Audiencia Nacional también continúa ahora mismo con la investigación abierta sobre las adjudicaciones de mascarillas colocadas también por la misma trama, en este caso en Baleares y en Canarias. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Lo recordábamos antes, que se relajaron las medidas porque era urgente la entrada, no había mascarillas en España y era importante y urgente la entrada de mascarillas a nuestro país, y hay gente que vio el símbolo del dólar, que esto lo hemos visto en los chats de Almería, el símbolo del dólar al lado de una mascarilla. Es que esto es grave, porque ¿sabes por qué? Porque constantemente estamos diciendo que hay un exceso de burocracia en muchos procedimientos. Y a la que la relajas. Exacto. Justamente. Entonces, esto es terrible, porque la gente que funciona con normalidad y es honesta, etcétera, dice, ¿por qué me están pidiendo tantos elementos de control? ¿Por qué tardo tanto en que se produzcan las aprobaciones de cualquier cosa? Y luego resulta que pasa esto, ¿no? Que cuando lo relajas, pues la gente... Y lo que dices es de la condición humana. Es decir, en un momento de sufrimiento, es que es impresionante. O sea, tener la sangre fría de en ese momento en el que la gente buscaba mascarillas por donde podía, sufría por los suyos. Recordemos que había días que aquí dábamos 900.000 muertos al día. Había quien era capaz de vivir al margen de todo esto, pensando solo en el dinero que podía hacer en el comercio de un material tan necesario, Edu. Claro, uno quiere imaginar, como ciudadano, lo digo ya, que cuando llega un escenario dantesco como era aquel de 900 personas, 1.000 personas muertas cada día, era un escenario de muerte permanente, de una amenaza. Hoy ya sabemos que la historia terminó con la vacuna, que salimos de allí, que ahora ya hemos vuelto a una cierta normalidad, con la herida tan tremenda que aquella pandemia dejó a nivel global, a nivel también nacional, con muchos muertos y muchas familias afectadas que perdieron familiares y que no tiene arreglo aquello, ¿no? Pero en el corazón de las tinieblas de aquellos días tan feos y tan dramáticos, uno quiere pensar que quienes están en el entramado que toma decisiones va a matarse para cuidarnos, va a buscar cómo ayudarnos, y resulta que hubo mucha gente que lo hizo así,
Mucha gente. Primero en los hospitales, en el sistema de salud. Segundo, en voluntariado de gente que dio lo mejor de sí mismo. Tercero, alcaldes y alcaldesas que abrieron la puerta a los ayuntamientos y sin tener recursos se dejaron la vida para ayudar a sus conciudadanos en pueblos pequeños y en ciudades grandes. Gente en el Ministerio de Sanidad, funcionarios. Mucha gente dio la batalla, pero resulta que en esa masa había dentro cabecitas pensando en cómo hacer negocio con el dolor ajeno. Y la pregunta es de nuevo la de antes. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar en lucrarse cuando un país está sufriendo lo que España sufrió y la sociedad española sufrió en aquella pandemia? Pues resulta que lo hubo. Hubo gente de todos los colores, del PP, del otro, de tal. Sí, de todos los colores. Que aparecieron por ahí, gente con seguidores que de repente querían ganar dinero a cuenta de subir la factura de entregas de mascarillas que llegaban desde no sé dónde con comisiones disparatadas para salvar vidas en un momento como fue aquel, ¿no? Es un poco el espejo de Dorian Gray, ¿no? Ese monstruo reflejado de nosotros mismos que no queremos ver y que es terrible porque la foto, desde luego, no es una foto nada agradable. Y convivían unos y otros en la mesa de al lado probablemente. Es decir, esta gente que estaba haciendo negocios ilícitos con mascarillas, con comisiones ilegales, convivía etcétera, con el ejemplo ético. Justamente, convivía en la mesa de al lado con los que se estaban dejando la vida literalmente y todos hemos tenido experiencias. Profesionales sanitarios, profes de coles, de educación secundaria, personal al servicio de cualquier tipo de administración pública, se estaban dejando literalmente la vida y todos convivían. Por eso yo muchas veces me pregunto, ¿qué pensarán los segundos o cómo reaccionarán los segundos cuando se dan cuenta que el que tenían al lado, pues efectivamente estaba haciendo ese tipo de negocios? Y creo que es una vía interesante para ir acotando la posibilidad de que esto pase. Que aquellos que están directamente afectados, porque esto va en detrimento de la reputación de todos, tengan sistemas, tengan formas de revolverse a priori, no cuando ya sabemos qué ha pasado, que entonces ya está en manos de la justicia, sino a priori, ¿no? Creo que por ahí hay que explorar más vías de las que tenemos. Sí, hay una concepción de lo público que seguramente debido a nuestra historia no lo entendemos como algo de la cual somos todos responsables, sino que es alguien que ocupa lo público y entonces sí, la pregunta es, ¿conoces a alguien? O sea, la pregunta es, ¿conoces a alguien? Sí. Exacto, ¿conoces a alguien para que yo me pueda? Y entonces a partir de ahí ya todo tipo... Entonces esa idea de que lo público no es algo, digamos, de lo cual somos todos partes, sino que es alguien que en un momento determinado ocupa una posición que es posible que te aproveche para cualquier cosa. Eso yo creo que es un tema que es grave y si no somos capaces digamos, de modificar algo que tiene unas raíces históricas y que tiene que ver con esa concepción, pues y no castigamos muy severamente a aquellos que se han aprovechado, no genera la ejemplaridad suficiente como para que vayamos cambiando el sistema, ¿no? La manera de entender el sistema, ¿no? Es tan gráfica esta pregunta de entrada, ¿no? ¿Conoces a alguien? O sea, es que ¿cuántas conversaciones no empiezan así? ¿Conoces a alguien? Mira, hablábamos de cómo al final todo esto lo que está haciendo es dar votos, dar aire, ir subiendo a la ultraderecha, ir subiendo a Vox. Quiero en los últimos minutos irme hasta Valencia porque hoy termina el plazo para que el Partido Popular registre a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Mazón al frente de la Generalitat. Es un movimiento con el que los populares quieren evitar a toda costa ir a unas elecciones en la Comunitat Valenciana porque saben que la gestión de La Habana les va a pasar factura y porque está ahí el aliento de Vox en su cogote. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Para poder oficializar el nombramiento de Pérez Llorca es necesario contar con el apoyo de Vox. Las negociaciones con la ultraderecha han sido muy discretas hasta el momento, casi secretas, pero lo que está claro es que Santiago Abascal quiere imponer también sus condiciones a cambio de sus votos y entre otros asuntos sobre la inmigración o el Pacto Verde, como hemos hablado, y que el PP lo que está haciendo es ante estas peticiones, ante estas demandas, está intentando evitar pronunciarse todo lo que puede. Sí, no se sabe si será una de las condiciones, pero ayer Vox registraba en Les Corts una iniciativa en contra de la implantación en la comunidad de las zonas de bajas emisiones de la Unión Europea, que de hecho ha vetado en el Ayuntamiento de Valencia votando en contra junto a socialistas y Compromís. Para el acuerdo de investidura, Vox quiere esperar hasta el último momento porque, según dijeron en su día, han sido engañados demasiadas veces por el Partido Popular y no quieren que vuelva a ocurrir. En media hora aquí, en Les Corts, comienza la reunión del Grupo Parlamentario Popular,
Pérez Llorca presentará su renuncia como portavoz y después en el registro presentará su candidatura para suceder a Carlos Mazón. Es el único candidato y saldrá adelante si Vox, en el pleno de investidura que con toda probabilidad se celebrará la semana que viene, le da sus votos. El PP necesita 50, solo tiene 40 y son imprescindibles, Ángels, al menos 10 de los 13 diputados que tiene Vox. Estás ahí en las Corts, ¿no, Ana? Porque se oye de fondo. Sí, estamos aquí. En las Corts, esperando que se produzca ese registro. Gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Edu, ¿tú tienes alguna duda que el PP aceptará todo lo que le diga Vox, sean la reducción de las zonas de bajas emisiones, lo que sea? Yo creo que aceptará todo y subirá 2 más. Por si a Vox no se le ocurre. Dejará 2 de margen por si a Vox no se le ocurren. Exacto, yo no tengo ninguna duda. Tengo la sensación de que allí tienen la decisión tomada de que la prioridad es evitar elecciones, cuando yo creo que la evaluación que la sociedad ha hecho de lo que allí sucedió invita a pensar que para los próximos 4 años en esa comunidad autónoma la ciudadanía tiene derecho a fijar criterio, evaluar qué ha sucedido, ponerle una nota, tomar una nueva dirección para los próximos años y no un cambalache en un nuevo negociado con una persona que no fue la candidata en las anteriores elecciones a costa de subir la factura de influencia de Vox. Bueno, me parece que es un nuevo error. Diremos que en el laboratorio de la Comunidad Valenciana Feijóo no ha parado de tropezarse desde que empezó en su mandato en la Dirección Nacional del Partido Popular y me temo que aquí tiene de nuevo un nuevo hito en el cual va a comprender el impacto negativo que para su propio partido y la influencia negativa que en el resto del Estado va a tener lo que va a hacer allí. Y la gran paradoja, ¿no? Y es que una tragedia que en su base tiene el cambio climático acaba generando apoyos y dando ventajas efectivamente a un partido negacionista y haciendo que la derecha a priori no negacionista acabe asumiendo esos postulados. Y esto tras un año, digamos, de aguantar lo de Carlos Mazón. O sea, claro. ¿Qué se ha ganado en este año? O sea, es un desastre desde el punto de vista de asunción de responsabilidades, de aclarar las cosas. Es decir, hemos tardado un año en eliminar, digamos, o en poder conocer exactamente qué había pasado y que se asumieran responsabilidades, y se cierra este año, digamos, con más de lo mismo y además dependiendo mucho más aún de aquellos que niegan las causas sobre las cuales se produce la dana. Si en las facultades se estudia la peor gestión política, el mayor desastre de la gestión política, este puede ser uno de ellos. Los últimos minutos para un testimonio que me parece importante que los oyentes que nos dan desde primera hora escuchen. Ya saben que el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia la desclasificación de los papeles de Epstein, un texto que espera ya, está encima del escritorio del despacho Oval de la Casa Blanca a la espera de que coja el rotulador Donald Trump y lo firme. Recordemos que él figura entre las poderosas amistades del millonario, el propio Trump, del millonario pedófilo Jeffrey Epstein. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. La semana pasada, Sara, supimos que Epstein escribió en un correo electrónico que Trump estaba al corriente de sus actividades con menores y que el hoy presidente pasó horas con una de esas mujeres. Y tú, Sara, has podido hablar con una de las víctimas de los abusos de Epstein minutos después de esa votación en el Senado. Sí, minutos después de este momento hemos podido hablar con Haley Robson, originaria de Florida y votante republicana. Haley Robson. I'm a survivor of Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein abusó de ella durante 2 años cuando era menor y así de emocionada ha descrito el momento de la votación. It was a very chilling moment when everybody in Congress turned to us. And for the first time we were acknowledged. Ha sido muy impactante cuando todo el mundo en el Congreso se volvió hacia nosotras y por primera vez hemos sido reconocidas. Cuenta que se ha sentido empoderada, agradecida, pero que aún hay mucho trabajo por delante y que esto solo es el comienzo. Nos explica también que se atrevió a denunciar las violaciones en 2018. 16. For 2 years I was with him. Cuenta que tenía 16 años cuando trabajaba para el pedófilo y que guardó el secreto durante 17 años y que es mucho tiempo, explicaba, cargando con ese dolor. I was silenced for 17 years. It's a long time as a child to go with that pain. Como tantas otras víctimas, Haley estaba muy emocionada, pero también indignada con el presidente Trump. Dice que no se fía de su giro de guión, que nunca la Casa Blanca les ha contactado y que se ha sentido ninguneada por los 5 últimos gobiernos. We've heard nothing from the White House or the president. 5 administrations, we've gone through 5 and all 5 are to blame. Insistiendo en que todos son culpables por no haber hecho absolutamente nada al respecto. Y por cierto, también nos ha explicado que aún a día de hoy 9
nuevas víctimas de Epstein la siguen contactando de forma anónima porque aún no se atreven a romper su silencio y espera que esta ley pues empiece a cambiar un poco las cosas. Sara, gracias. A vosotros. Sumemos a esto la respuesta que ha dado el presidente de los Estados Unidos a una periodista que le ha hecho una pregunta, bueno, complicada, pero es las preguntas que se tienen que hacer y que le ha dicho que se calle cerdita, le ha añadido. Y después, cuando ha hablado del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en presencia del príncipe Ben Salman, refiriéndose a ese asesinato por el que ha preguntado una periodista, la respuesta del presidente de los Estados Unidos ha dicho: son cosas que pasan. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya. Sergio Rubio, Pepe Castro y Pepe Castro. Soy el presidente de Sevilla. Pero no, cambiamos el nombre, me parece bien. Bueno, un saludo a Ángel Sastre y José Luis Barceló. Calla. Eduardo Monge, Eduardo Monge también con nosotros esta mañana. Y a Subirats le podemos poner el nombre Brian Subirats, por ejemplo. Venga, ya está. Pues después de este disparate no será difícil elevar el debate, porque es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con Marta Sanz y Manuel Delgado, porque vamos a hablar de techos. Los techos físicos, los techos materiales, emocionales o profesionales. Pero como siempre necesitamos también de su colaboración. En el 900-100-800 esperamos historias de eso, de techos, cómo son en los que han vivido o viven, cómo es su relación física con ellos, cómo es su relación profesional, le oprimen los techos, le motivan poder sobrepasarlos. Son techos de cristal, techos en el 900-100-800 a partir de unos minutos. Muy bien, ¿qué más? Bueno, Pepe pues Rubio. buenos días, ahora sí soy yo. Vamos a viajar una vida impresionante, apasionante, que es la de José Antonio Labordeta, hoy a partir de las 11 y algo, con sus 3 hijas, Ana, Paula y Ángela. Con Luis Alegre. Es que no estamos en condiciones de dar muchos nombres hoy a pedir. No, estos 3 estaban bien. Estos estaban bien, sí. También Luis Alegre y mucha gente que trabajó con él. Es una vida apasionante porque es un hombre que hizo de todo, absolutamente de todo. Pues y sobre todo era un hombre muy bueno. Hoy el viaje de ida, José Antonio Labordeta. ¿Y qué más nos queda? Bueno, pues tenemos la charla para felicitar el programa. Se nos amontonan los cumpleaños. Mañana el 50 aniversario de la muerte del dictador. En consecuencia vamos a celebrar también los 50 años de la instauración de la monarquía. Pero también tenemos por amontonamiento los 50 años de Berasategui en las cocinas. Que es el rey de la cocina. De modo que para que no se nos amontonen, mañana unas cosas y hoy otras. Vale. Hoy charlamos con Martín Berasategui sobre estos 50 años. ¿Se podría contar la vida de la democracia española a través de la cocina y las recetas de Martín Berasategui? Puede ser. Bueno. A partir de las 11:30 lo descubrí. Es un buen menú. Nosotros el abierto lo dejamos aquí. Cristina Monge, Joan Subirats, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.